Vamos ahora en esta conferencia a ver los enemigos de la santa obediencia. El autor primero enumera los enemigos de dentro. Y primero dice la falta de luz sobrenatural. La obediencia se apoya en la fe. Sin ella, la obediencia, cuando la haya, será por razones humanas, por interés, placer o por miedo, huir del sufrimiento. La vida religiosa, por razones humanas, es inaguantable. Por eso tantas fugas y dispensas de votos, porque se ha reducido el vivir la vida religiosa, como digo, a lo humano, que está lleno de cosas buenas, pero que son humanas. No son sobrenaturales. Por eso decía Santa Catalina de Siena: el desgraciado que no obedece vive engañado por su amor propio. La mirada de su inteligencia, que no está esclarecida por la fe, se complace en su propia voluntad y en las cosas del mundo. El desobediente es un ciego en cuanto a la obediencia, en cuanto a la inteligencia, que es peor que ser ciego en cuanto a la vista, como Bartimeo. Digamos en estos ejercicios que nos quite esa ceguera de la inteligencia. Por eso no debo mirar las razones humanas del superior. Esto mataría mi fe en la obediencia. Mirar el mal contagia. Imagínense una enfermedad que con solamente ver al enfermo, aunque sea de lejos, me contagiase. Sería terrible. ¿Quién se salvaría? Pues en la vida espiritual, repito, mirar el mal contagia. ¿Cómo va a mandar Dios, dirá el súbdito mediocre? ¿Cómo va a mandar Dios algo que nace por razones espurias y torcidas del superior? Si yo miro el mal que pienso tiene el superior, inmediatamente me contagio. Dios dará la gracia para santificar al obediente sobrenatural a pesar de los defectos del superior. La providencia sobre el obediente es más fuerte que la ambición del que manda. Acuérdate de esto. Es imposible que un superior malo te haga daño espiritual si tú haces lo que tienes que hacer y eres fiel. Dios te protegerá, porque Dios en su providencia es más fuerte con su gracia para protegerte que el superior malo para hacerte daño. Cuanto más noche de razones humanas, más obediencia, igual que la caridad. Si para hacer el bien miro razones humanas, mataré la caridad, que solo se apoya en obrar por Dios, no porque éste me caiga bien o me haya hecho favores. Por Dios, eso es la caridad. Lo mismo la obediencia. Cuanto más noche, más caridad y más obediencia. Noche de razones humanas. Eso es obedecer con fe, y el enemigo es la falta de fe.
Otro enemigo que pone el autor es el orgullo, cuya quinta esencia es la autosuficiencia, es decir, lo más contrario a la obediencia. Al orgulloso le repugna la obediencia, le pone peros y le da largas. Se complace en desobedecer para demostrarse cómo torea al superior. A la humildad le repugna mandar, prefiere someterse. Acuérdense de Santa Maravillas, que dijo que la cruz más grande que tuvo durante su vida fue ser priora, porque ella no quería mandar. Y varias veces pidió que le dejaran renunciar y no le dejaron, porque era humilde. El orgulloso busca mandar, es ambicioso de poder y empieza por querer mandarse a sí mismo en esa autosuficiencia. Anda intentando influir al superior, etcétera, etcétera. Donde hay orgullo, dice Santa Catalina de Siena, donde hay orgullo no puede haber obediencia. Y si obedece es por cálculos humanos. Vamos ahora al tercer enemigo que dice el autor, más temible todavía, la voluntad propia. La voluntad propia y el apego al propio sentir son las dos lepras que devoran el corazón de los monjes. Para atacar este cáncer en que me ataca la propia carne o voluntad, es muy bueno que de vez en cuando el superior me niegue los permisos y que rompa mis planes mandándome otra cosa. Fíjense que el cáncer no es nada extraño al cuerpo que me ataca, como si fuera un virus, una bacteria. No, es mi propio cuerpo el que me ataca a mí mismo. Ese es el cáncer. Por eso no hay medicina para quitarlo. Solamente a operar y luego quimioterapia, que es matar con esa cosa todo lo que pille por delante, además del cáncer otras cosas. El cáncer es terrible, es la rebelión del propio cuerpo contra mí. Pues eso es el enemigo de la voluntad propia. Se vuelve mi propia voluntad contra mi bien. El síntoma pésimo es tener asco de lo mandado por lo mandado. Y el paso siguiente ya es la desobediencia formal, que es pecado grave, cuando el asco del sentimiento pasa a la decisión de la voluntad y querer desobedecer precisamente porque me lo mandan. Vamos a leer qué nos dice el autor sobre esto en un párrafo que prefiero leerlo algunas cosas porque tiene mucha garra y no tienen desperdicio. Voluntad propia es ese espíritu de oposición o rebeldía sorda y de crítica. Voluntad propia es pretensión de obedecer sin duda, pero según nuestras miras personales. Voluntad propia es esa habilidad para obligar a la autoridad a rectificar las decisiones que nos desagradan. Voluntad propia es insistencia para obtener o para evitar tal cargo, tal empleo. Voluntad propia, querer guiarnos solos, sin dirección en la vida espiritual. No hay nada tan agradable, pero nada tampoco tan desastroso como hacer siempre y en todas partes lo que nos place. Por eso nos atrae tanto la vida del mundo. Los seglares son libres. Y por ahí viene la tentación.
La voluntad propia es la ruina de la obediencia y cuántos religiosos son víctimas suyas. En los que hacen profesión de vida espiritual, escribe San Juan de la Cruz, hay tal apego a la propia voluntad y tanta complacencia en las obras personales que apenas se encuentra uno que obre puramente por Dios y no esté ligado a sus intereses, a sus consuelos, a sus gustos y a cualquier otro motivo humano. Dice San Alfonso, la única causa por la cual muchas religiosas llevan una vida desgraciada es por estar apegadas a la propia voluntad. San Alfonso es tajante, ¿eh? La única causa por la que hay tantas personas consagradas desgraciadas. ¿Cuánto daño me hace esa enamorada que se llama la propia voluntad? Dice San Ignacio de Loyola que en las almas que están en la segunda semana de los ejercicios, es decir, las almas que van de bien en mejor, diríamos que han salido ya de cometer habitualmente pecados mortales, entonces el demonio, en vez de tentarles bajo capa de mal, como a los de la primera semana, les tienta bajo capa de bien, para engañarlos. Y este es el caso, se supone, de las almas consagradas, de las religiosas, que están en esta segunda semana, ¿no? A las que el demonio, repito, bajo capa de bien, intenta engañarlas. No dice, vete del convento rompiendo los votos para robar, para matar, para adulterar, no te dice eso. No es tan estúpido el demonio. Se mezcla con los intereses de la propia voluntad, sugiriendo cosas buenas. Que vas a hacer más apostolado, que vas a ayudar a tu familia, que vas a formar una familia y tener muchos hijos que serán curas y monjas. Son cosas buenas. A Eva, el diablo lo tentó con una cosa buena. Serás como Dios, conocedor del bien y del mal. ¿Qué cosa más buena que esa? Conocer el bien y el mal, ¡qué bueno! Y se comió la fruta. San Pablo nos cuenta en una de sus cartas que Satanás se transfigura en ángel de luz y no precisamente para decir vete a matar a alguien. Lutero, que era religioso agustino, quiso reformar la Iglesia. Y seguro que él no tenía en la mente voy a destruir la Iglesia, no, voy a reformarla, una cosa buena. Y todo en nombre del Espíritu Santo, la fe fiducial. Yo tengo el Espíritu Santo. Ya veremos después las consecuencias. A la primera cabeza de la Iglesia, que iba a ser Pedro, vino Satanás. Y después de que Jesucristo dijo, sabed y entraos que se os entre en la cabeza que tengo que morir y ser crucificado y resucitar al tercer día. Y viene Satanás y le dice a Pedro, dile al maestro que eso no puede ocurrir, que lo mejor, lo más bueno, es que él siga viviendo para haciendo el bien, para hacer el bien. ¿Para qué va a morir? Y joven. Y entonces Pedro, viendo que era una cosa buena, le dice a Jesús, esto no te puede pasar. Respuesta, vete de aquí, Satanás, que me escandalizas. Había visto Jesucristo a Satanás detrás de Pedro. Y Caifás y los saduceos y sacerdotes querían matar a Jesús para la cosa buena de librar al pueblo judío que lo arrasaran los romanos. La gente
quería la cosa buena de hacer a Jesús rey después de la multiplicación de los panes y los peces. Pero ¿qué mejor rey podemos tener que el Hijo de Dios? Y Jesucristo los hizo callar y se fue al monte. Es como, imagínense un ejemplo, unos señores que tienen una mansión y contratan a una criada pues para que trabaje en la mansión como criada con un buen sueldo, bien pagada, porque son señores honrados. Entonces viene la criada y dice, bueno, pues ahora hacemos el contrato, lo firmas, que pues vas a ir haciendo las cosas que te digamos. Muy bien. Primer día, mira que tienes que ir a lavar el baño. No, mejor me voy a comprar, que hacen falta cosas. Segundo día, oye, que tienes que cuidar al niño. No, ahora voy a fregar el baño. Tercer día, oye, que tienes que hacer la comida. No, mejor me voy a cuidar al niño. Al cuarto día la echan. Oye, pero si estoy haciendo muchas cosas buenas, pero has fallado al contrato, que es que te digamos nosotros lo que tienes que hacer. Eso es la profesión religiosa. Es un contrato con Dios en el que le damos nuestra propia voluntad para que Él decida a través de su representante lo bueno que tenemos que hacer, no lo bueno que nos dé la gana, por muy bueno que sea. Y yo me echo para atrás y le digo a Dios, trae el holocausto que te di hace años en la profesión, me arrepiento, te lo di para toda la vida, pero ahora digo que no. Rompo ese contrato de la profesión religiosa bajo capa de bien. Y le quito a Dios lo que realmente más vale, que es el holocausto de toda mi persona para salvar las almas y santificar la mía. Eso, lo que más vale, se lo quito por 4 monedillas. ¿Y va a estar contento Jesús? El que va a estar contento es el otro. Una menos. El demonio le presenta infinitos bienes, entre comillas, porque sabe que así le roba el holocausto a Dios. Y luego vienen los frutos. Eva, después de comerse el fruto, atrajo una catarata de dolores y de condenación sobre el género humano y de muerte. Lutero dividió a la Iglesia y metió la herejía por todas partes. Caifás atrajo la destrucción de Jerusalén, donde murieron al cabo de 40 años por haber matado a Jesús más de 1 millón de judíos. Así pasará al que roba a Cristo lo que un día le dio libremente en la profesión religiosa. Dijo el cura de Ars, el infierno está lleno de muy buenas voluntades. Saúl, el rey de Israel, quiso darle a Dios algo muy bueno, que era sustraer lo mejor del ganado de los enemigos para ofrecérselo en sacrificio. Cuando le había dicho Dios expresamente a través de Samuel, mata a todos los animales. Y luego le dijo Samuel a Saúl, ¿quiere Dios lo bueno de los sacrificios o que se le obedezca? Vale infinitamente más que se le obedezca, porque ahí el cordero eres tú. Dios come yos, lo demás le sobra. Si tiene un montón de animales en el campo, si todo el mundo es suyo, lo único que no es suyo eres tú, tu yo. Eso es lo que le falta, lo que más quiere. Y fíjense qué curioso.
Último ejemplo de la Sagrada Escritura. Primer libro de los Paralipómenos, capítulo 21, versículo 1. Alzóse Satanás contra Israel Satanás incitó a David a hacer el censo de Israel. Contar la gente que tenía. David era el rey. Lo normal es estar al tanto de la gente que tengo, pues para organizar el pueblo, para saber cómo defenderme de los enemigos. Es una cosa buena. Todos los reyes hacen censos. Pues si eso es bueno, fíjense que Satanás le dijo a David, haz eso bueno. Pero a Yahvé no le gustó, ¿por qué? Porque en la ley de Moisés estaba prohibido. Y era una cosa buena, pero no tenía autorización de Yahvé. Sin autorización de Yahvé no se podía hacer censo, por muy bueno que sea. Y eso tan bueno lo incitó Satanás. ¿Y qué pasó? 70.000 muertos por la peste. Esa fue la consecuencia de lo bueno. Pobre de mí, si no hago oración, si me duermo, si no clamo a Dios luchando contra las distracciones, porque si no hago oración como el ciego Bartimeo, me va a faltar la fe, me va a venir el demonio transfigurado de ángel y me va a arruinar. Pobre de mí. ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a amar la obediencia si me duermo en la oración y me distraigo? Hagamos propósitos firmes en estos ejercicios. Dios te quiere. No nos perdamos. Bueno, me quedan 4 minutitos. Voy a seguir. Ausencia de convicciones. Otro enemigo de la santa obediencia. No veo en la obediencia el valor del orden, de la penitencia, de la salvación de las almas, de mi santificación. Entonces solo veo mi interés, mi conveniencia y mi capricho. Espíritu racionalista, cuando se ven en el superior solo sus cualidades o defectos, o sus pecados pasados. Y eso fue lo que hizo tanto daño a Aarón y a María, hermanos de Moisés. Pero es que Yahvé va a hablar a través de Moisés, ese que tiene defectos, ese que se ha casado con una extranjera morenita, una cusita de de Etiopía. Ese me va a decir lo que es la voluntad de Dios. Y a María se le vistió de lepra. Espíritu racionalista. El talento. Cuanto más creen tener talento, más desprecian al superior y sus decisiones. Se creen imprescindibles y que por responsabilidad deben tener cargos importantes de autoridad. El talento tienta la soberbia y vanidad. La edad, a mayor edad, mayor santidad debería ser, pero muchas veces no es así, sobre todo en la obediencia. Y esto es porque la cerrazón viciosa de años se hace costra, casi inexpugnable, acercándose a la congelación de la muerte. Esto hacen los años si los uso mal. Antiguos superiores, que ahora son súbditos, ¿no? Dice el autor, ¿no? Suele suceder que sin cargo les cuesta más la obediencia, por el hábito de seguir su voluntad mandando, muchas veces sin escuchar. Entonces, cuando les toca ser
inferiores pues sufren un calvario. Acostumbrados a mandar, no lo hacían con humildad, y por eso hay muchos en la vida religiosa, que yo he conocido también, que cuando han husmeado que les iban a quitar el cargo, se fueron de la congregación.